Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la tercera parte de QHPS. Izuku tenía el don del ultra instinto y otros dones. Bueno, díganme si quieren la primera parte de Deku en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. La meta es de 15 likes para la siguiente parte. Sin más, comencemos. Nos habíamos quedado cuando Izuku le dio el golpe al robot y dijo su frase, la cual era: yo soy Izuku Midoriya, y voy a ser el próximo héroe número 1. Después de esa escena los altavoces sonarían diciendo: se ha acabado, ahora retírense y esperen los resultados. Después de eso todos se retirarían de la UA y se dirigirían hacia sus casas. 2 días después, en la casa de Izuku, su mamá estaría nerviosa por los resultados de la UA, aunque Izuku ya le había dicho que no se preocupara, todo estaría tranquilo hasta que la mamá de Izuku gritaría: Izuku, ya llegó. Así Izuku iría hacia la puerta y la mamá de Izuku le daría el sobre. Así los dos se dirigirían hacia el cuarto de Izuku, pero Izuku cerraría la puerta, mientras que los resultados todo sería igual que en la historia original, solo que Izuku no habría entrado por los puntos de rescate, sino por sus propios puntos, los cuales eran el nuevo récord de la UA. Al día siguiente Izuku se estaba preparando para irse, mientras que su mamá le decía si llevaba todo lo necesario en la UA con Izuku. Podemos ver que Izuku estaba buscando su salón mientras decía uno a uno hasta que encontraría una puerta, la cual era demasiado grande. Izuku pensaría que era para las personas con don de mutación. Mientras pensaba en que no estén esas dos personas, así imaginándose a Bakugo y al chico de lentes, sin darle más vueltas a eso abriría la puerta. Cuando Izuku dio un paso hacia adelante, se podía ver que Bakugo estaba peleando con el chico de lentes, el cual le estaba diciendo que no ponga sus pies en la mesa, pero estos dejarían de pelear al ver a Izuku en la puerta. Así todos lo verían. También el chico de lentes se acercaría a Izuku y le diría: perdón por juzgarte, me equivoqué contigo esta vez, he perdido. Tú sabías que había una verdad. Izuku le iba a decir que él no sabía nada, pero atrás de él aparecería la chica amable diciendo: el chico de cabello rizado, perdón por aparecer así, no pude decirte mi nombre el otro día, yo me llamo Chalo Uraraka. Esto lo diría la chica amable, ahora identificada como Uraraka. Izuku respondería: hola, yo me llamo Izuku Midoriya. Estos iban a seguir hablando, pero una especie de oruga amarilla entraría al salón de clases. Todos gritarían: una oruga, pero de esa oruga, la cual no era una oruga, sino un saco de dormir, saldría un hombre, el cual diría: si vinieron a ser amigos es mejor que no estén aquí. Yo, su profesor, me llamo Aizawa. Sé que es repentino, pero pónganse esto así, enseñando un traje de educación física. Todos se estaban cambiando ya en el patio. Aizawa le preguntaría a Izuku que cuánto era el récord de lanzamiento que tenía
tenía Izuku le diría que no sabía, ya que nunca podían medir cuando lo lanzaba a Aizawa. Le diría que pasara a tirar la pelota, así Izuku pasaría con la pelota en la mano. Aizawa daría la orden de tirar la pelota y Izuku: en mis poderes lo daré todo de mí. Así Izuku daría una sonrisa y activaría todos los dones de fuerza y refuerzo en su mano derecha. Izuku, cuando lanzaba la pelota, haría un gran cráter y tiraría la pelota. Todos estaban sorprendidos de lo que había hecho Izuku. Aizawa, con la boca hasta el suelo, voltearía el radar y se podría ver que el radar decía infinito. Todos darían un grito, el cual era que ¿cómo es posible eso? Izuku diría que se había excedido y acto seguido iría hacia donde los demás. Ellos estaban entusiasmados mientras algunos decían que sería divertido. Así Aizawa diría: con que es divertido, veamos si siguen con esa energía hasta su graduación. Por eso el que se quede último en esta prueba será expulsado. Así se daría inicio a las pruebas. Izuku quedaría primero en todas las pruebas. En la de lanzamiento Aizawa haría pasar a Izuku, pero Izuku no haría lo mismo que antes. Esta vez solo lo tiraría con su fuerza normal, así, tirando la pelota 15.000 kilómetros. Nadie se sorprendería, ya que pensaron que activo Sidon. Seguido de eso pasaría Bakugo, así, lanzando la pelota 5.000 kilómetros. Bakugo estaría enojado y querría ir hacia donde estaba Izuku para darle una lección, como él lo llamaba, pero mientras Bakugo iba, Aizawa lo detendría con sus cintas. Así Izuku quedaría en primer puesto, Bakugo en segundo puesto, Todoroki en tercer puesto, y el último le correspondería a Mineta, el cual estaba llorando ya que pensaba que sería expulsado, pero Aizawa diría que nadie sería expulsado. Momo diría que era lógica, él no podía expulsar a nadie de la. Más tarde ya todos se estarían yendo a sus casas. Fin del capítulo. Disculpen por no haber subido videos, pero se había dañado mi PC y aún no está del todo bien, solo la puedo usar 4 horas, y quiero subir una nueva teoría, así que este video será más corto por esas razones. No olviden darle like y suscribirse. Por cierto, ahora tengo la meta de llegar a tener 1000 subs, espero lograrlo, y díganme cómo llamarlos a ustedes, ya que no me gusta llamarlos suscriptores. Déjenme nombres para llamarlos en los comentarios. Adiós.